Hola, muy buenas tardes para todos. Me permito presentarme, mi nombre es Byron Rafael Araujo Campo. Soy natal de Manaure, Cesar, y ciertamente pues me siento muy contento de que por medio de la universidad se me haya dado esta oportunidad de poder transmitir para ustedes y compartirles todo esto, este gusto por la lectura y la escritura, ¿sí? En realidad se preguntarán, bueno, ¿quién es Byron Araujo? Eh, Desde muy niño me he inclinado por esto de la literatura, por los libros, por la literatura infantil, por las bibliotecas públicas. Digamos que eso como que ha ido compenetrándose con mi trabajo y a nivel nacional tuve la oportunidad de intervenir en varias bibliotecas, de trabajar con distintas comunidades en el tema de la promoción de lectura y escritura, ¿sí? Actualmente trabajo con la Biblioteca Rafael Carrillo Luque, el departamento del Cesar y la gobernación del Cesar, precisamente en un proyecto que se llama Voces para la Paz. Ese proyecto consiste en articular algunas bibliotecas municipales y en esas bibliotecas pues entrar a intervenirlas, a, a crear programas de lectura, ¿sí? Son talleres enfocados en propuestas de paz, con temáticas de paz, pero también muy abordados desde la literatura infantil con temática de paz, la literatura juvenil y la literatura adulto, ¿sí? Actualmente pues soy estudiante de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Eh, digamos, voy ya en el octavo semestre. eh, pues al final les voy a estar recomendando algunos libros, 5 libros preferidos. Y surge un interrogante con respecto, digamos, a esta transmisión. ¿Por qué leer y escribir con frecuencia? ¿Sí? Eh, digamos, es algo que en realidad nos lleva a desarrollar las habilidades comunicativas, a tener un criterio ante la realidad muy diferente al de los demás, desde otras perspectivas, otros escenarios. Creo que la lectura nos lleva a leer otras mentes, ¿sí? Entonces pienso que es algo muy fundamental de que nosotros lo podamos estar ejerciendo con mucha frecuencia, ¿sí? Dedicarle tiempo a la lectura es algo que seguramente nos va a llevar a apasionarnos por ello y como segundo, pues a llevarnos también ese ejercicio de la escritura. A nivel nacional y aquí en el departamento del Cesar, pues he tenido la oportunidad también de vincularme con algunos medios de comunicación, como periodista, siendo columnista y cronista en algunos medios. Así que yo creo que si buscan en internet Byron Araujo Campos, seguramente van a encontrar algunos artículos más que todo enfocados en el tema de la cultura, ¿sí? ¿Cómo empezó el gusto por la escritura? ¿Sí? Inicialmente tenía alrededor de 8 años, vivía en San José de Oriente, en un corregimiento de aquí del departamento del Cesar, un corregimiento de La Paz Cesar, un municipio. Allí en ese corregimiento, pues, digamos, fue muy azotado por el conflicto armado, fue donde estudié mis primeros años de primaria en la escuela nueva exactamente. Allí había un coordinador, con el nombre de Jorge Mantilla Rojas. Jorge Mantilla fue una de las personas que me inclinó a esto de la literatura. Pero antes de que ocurriera eso, estaba la música vallenata, las composiciones. Yo pienso que una cuestión muy normativa es que todo niño y joven aquí en el departamento del Cesar tiene mucha acogida por esas raíces culturales como lo es el vallenato, ¿sí? Ahí inicié yo quería ser compositor, cantante, tocar acordeón y demás. Fue un sueño que quedó algo como frustrado porque, digamos, no habían los alcances económicos para entrar a prepararme ante el tema o comprar algún acordeón. Y bueno, pero estaba esa tónica de seguir por lo menos en las letras. Y empecé componiendo algunas canciones. Mi coordinador, que era Jorge Mantilla Rojas, en ese entonces, él pues me corregía, me daba algunas recomendaciones. Además de eso, pues también como empezaba a hablarme de ciertos temas literarios, me hablaba, bueno, primeramente me hablaba en las composiciones de Escalona, de Emiliano Zuleta, de Calixto Ochoa, ¿sí? Y como segundo, él ha sido un apasionado por las letras, por la literatura, y también pues me hablaba de Gabo, de esa amistad que tenía con Escalona, de esa amistad pues
pues con los López de La Paz, y allí pues empezó como a gustarme esto. Bueno, caí de las composiciones, caí a escribir poesía, a leer a Pablo Neruda. Ya cuando llegué a la Escuela Normal de Manaure, a mi tierra natal, mis profesores de lenguaje, en ese caso el profesor Jorge Isaac Caray, la profesora María Laura Nariño Fuentes, fueron quienes inicialmente descubrieron en mí ese potencial en las letras, en escribir poesía primeramente. Leía mucho a Pablo Neruda, al padre del modernismo, Rubén Darío, leía a Jorge Luis Borges, leía a Octavio Paz, ¿sí? Luego, pues, siempre que había unos actos cívicos en la escuela normal, procuraba hacer una intervención y leer algún poema de esos autores. Con mis propias poesías fue con el tiempo, me gané uno que otro concurso ahí en mi escuela de bachiller. Los profesores pues iban empezando a descubrir ese fuerte mío en el tema de la poesía, ¿sí? Y bueno, cuando caí en la narrativa fue por influencias de la profesora Melfi Campo, de la Escuela Normal Superior María Inmaculada de Manaure Cesar. Ella pues me recomendaba mucho a Edgar Allan Poe, leía las narraciones extraordinarias. Recuerdo mucho algunos cuentos que son muy significativos, como El Fuerte de Poe, que son El Gato Negro, eh, la muerte, la muerte, la máscara roja, ¿sí? El pozo y el péndulo son unos cuentos que realmente increíbles y que me forjaron en ese ejercicio narrativo, ¿sí? Pero mis inclinaciones fuertes estuvieron realmente por Gabriel García Márquez. Creo que en Gabo aprendí a escribir basándome en la realidad y llevando eso a un escenario un poco más mágico, ¿sí? A aprender a narrar mi cotidianidad desde mi contexto, porque fue un contexto que él también hace muchos años atrás él estuvo recorriendo cuando era vendedor de enciclopedias. García Márquez, en sus inicios, cuando no tenía fama, que recorrió gran parte de Valledupar, La Paz, cuando llegó a Manaure accidentalmente. Entonces, pues, todas esas influencias recayeron. Con el tiempo gané un premio departamental de cuento corto y ya mis inclinaciones las descubrí, me forjé totalmente por la narrativa, además de que me llamaba mucho la atención el periodismo. Pienso que la universidad, la UNAC, me fortaleció mucho en ese ejercicio tanto de la lectura como de la escritura, ¿sí? Primeramente porque allí, pues, uno estudiar desde las plataformas virtuales, eh, desde la plataforma virtual, uno tiene esa exigencia de estar leyendo con mucho hábito, frecuentemente, y eso, pues, determina de que uno, ese ejercicio de la lectura se haga muy constante. Eh, Además del ejercicio de la escritura, pues con los trabajos, cuando había literatura, géneros periodísticos, narrativas, ¿sí? Había unos niveles de exigencia pues que uno requería que estuviera leyendo ahí constantemente y escribiendo, y eso pues como que me fortaleció. Pues yo les recomiendo muchos libros. Aquí me hacen una pregunta, ¿qué libros nos recomiendas? Como les digo, al final les voy a recomendar 5 libros que espero que ustedes puedan disfrutar y conseguir. Ahora mismo pues te recomendaría esos libros con los cuales inicié, que fue los de Allan Poe, las narraciones extraordinarias. Te recomendaría también poesía de Pablo Neruda, Canto General, 20 canciones de amor y una canción desesperada que para los amantes del romanticismo es un libro todo como para esos jóvenes enamorados de bachiller les cae muy al pelo, ¿sí? También te recomendaría Rubén Darío, padre del modernismo, tiene una poesía muy rica, muy primaria de aquí de América, entonces sí, sería muy recomendable. Y me surge una pregunta, ¿qué me incentiva a mí para ser promotor de lectura? Sí, a veces yo creo que este conocimiento que he adquirido a través de los libros no me gustaría que solamente quedara para mí. Sí, entonces las bibliotecas son como ese espacio en el que puedo programarme y transmitirlo, o sea, a las demás comunidades, trabajar con niños,
trabajar con distintos tipos de población. Tuve la oportunidad de vincularme con el Ministerio de Cultura durante 4 años. Allí fue donde empecé a intervenir. Me prepararon en el tema de promoción de lectura durante varias capacitaciones. Desde entonces empecé a ejercerla pues, en el departamento del Cesar, en La Guajira, en el Magdalena. En esto, lo que es la intervención en las bibliotecas públicas y trabajar con esas comunidades. Pero el trabajo con primera infancia ha sido el más fuerte. Yo pienso que las bases exactamente para formar un lector están ahí, en esos primeros años, ¿sí? En esos 6 años de edad es donde prima el hecho de que se pueda formar un gran lector a futuro. ¿Qué me ha ayudado a fortalecer las habilidades de lectura? Me hacen otra pregunta. Pues básicamente ese ejercicio de transmitir ese conocimiento a los niños y jóvenes. Pienso que la literatura como tal es algo que nos enriquece, que nos lleva a leer otras mentes, a experimentar otras realidades fuera de nuestro contexto. Lo podemos hacer a través de los libros. Bueno, por aquí me hacen otra pregunta. ¿Qué libros nos recomiendas para trabajar con niños y para que puedan tener hábitos de lectura? Yo te recomiendo un clásico, es Mario González. Mario González te recomiendo un clásico de la literatura infantil que es ¿Dónde viven los monstruos? De Maurice Sendak, un escritor norteamericano. Es básicamente uno de los libros más importantes que hay en literatura infantil. Y además de eso hay una autora actual muy reconocida, japonesa, se llama Keiko Kasa. De Keiko Kasa, pues todos sus libros pues, te los recomiendo, tanto esa escritora como es ilustradora de sus propios libros. En eso está Vaya Apetito, El estofado del lobo, ¿sí? Mi día de suerte, Choco encuentra una mamá. Son libros infantiles que a partir de esos primeros años se puede promover la lectura en los niños y que ellos pues realmente no es que sean unos lectores y de entrada te van a leer, porque algunos pues no saben, están en ese ejercicio de aprender a leer y a escribir, pero con las ilustraciones los niños son unos lectores, ellos empiezan a leer las imágenes. Y te digo algo, con que tú le hagas una primera lectura de un libro de Keiko Kasa a un niño de entre 2 y 6 años y le entregas ese libro a él ya pues teniendo noción de la historia, muy seguramente te va a leer, no a la perfección, pero sí te va a dar muchos detalles por medio haciendo lectura de las ilustraciones sobre el contenido de ese libro. Eso en realidad es una experiencia muy, muy maravillosa para cualquier promotor de lectura, para cualquier persona que tenga el interés de transmitir ese gusto hacia un niño. ¿Por qué le recomienda a la comunidad unadista leer y escribir con mayor frecuencia? Sí, yo creo que desde la UNAD, ya desde las plataformas virtuales, tenemos esa función de leer, de experimentar, de hacer ese ejercicio de escritura pues, a través de los trabajos. Pero qué bueno es que también, más allá de eso, tengamos un material de lectura tanto virtual como físico, de literatura, ¿sí? La literatura es algo realmente muy maravilloso, nos abre muchas puertas en el tema de la imaginación, a fortalecernos nuestras habilidades comunicativas. Y es que no solamente vamos a estar leyendo cuestiones informativas, no, la narrativa es ese ejercicio que va a estar ahí constante, la poesía, las novelas. Van a haber autores que nos van a apasionar y seguramente a medida que vayamos leyendo, pues vamos a querer que poder leer más libros, poder descubrir otros autores y demás. Bueno, la carrera que estudio en UNAD, que es Comunicación Social, ¿en qué me ha fortalecido en esto de la lectura y la escritura? Pues para mí es un programa muy básico, ¿sí? La comunicación social, pues más allá de inclinarme por el periodismo, hay unas bases muy fuertes de lo literario, de la narrativa. Es algo que he aprovechado mucho en esos primeros cursos que he tenido, ¿sí? Y pienso que ha tenido un enfoque muy, muy fuerte. Pues desde joven ese ejercicio que he traído, pues
pues me lo ha venido fortaleciendo. Eh, Ahora mismo les quiero recomendar 5 libros, ¿sí? El primero es el de Yasunari Kawabata, aquí lo alcanzan a ver, La Casa de las Bellas Durmientes. Es un escritor japonés, fue premio Nobel de Literatura. Bueno, Yasunari Kawabata en La Casa de las Bellas Durmientes narra la historia de algunos ricos que pagaban fortunas por ver dormir a mujeres totalmente desnudas, porque el placer y el gusto lo encontraban en verlas dormir totalmente desnudas y narcotizadas, ¿sí? Entonces, este es el primer libro que les recomiendo, La Casa de las Bellas Durmientes. Es realmente corto y sé que lo van a disfrutar, lo van a encontrar en la mayoría de librerías que hay aquí en el país. Un segundo libro que les recomiendo es Travesuras de la Niña Mala, de Mario Vargas Llosa. Sí, yo creo que muchos lo han escuchado. En este libro de Llosa, pues, van a encontrar todo lo que ha sido la situación aquí en América Latina de la izquierda y cómo ha venido minando cada uno de los países suramericanos, como en el caso de Perú, Colombia, Venezuela, en ese recorrido que hay por Cuba cuando formaban digamos, a los dirigentes de esos grupos ilegales que se formaban en esa época y que estaban dispuestos como a proponer y a erradicar otro tipo de ideología de cual se pudiera hacer seguimiento y a través de ello poder llegar al poder, ¿sí? Entonces, este es el segundo libro, Travesuras de la Niña Mala, de Mario Vargas Llosa. El tercer libro, pues, es el que les mencioné en un principio, el de Pablo Neruda, solo que aquí entra, pues, encaja su mejor poesía, se llama el libro. Aquí entran varios de sus libros, clasificando, pues, sus mejores poemas, como en el caso de 20 poemas de amor y una canción desesperada, y en el caso de Canto General. Con Canto General fue con el libro de poemas que Pablo Neruda, pues, obtuvo el premio Nobel de Literatura. Hay ese recorrido cuando él estuvo prófugo de la justicia estando en Chile, ese recorrido que él hace por varios países de América y todo lo que descubre, todo ese bagaje cultural que transcurre en ese recorrido, ¿sí? Como tercer libro, recomiendo El amor, uno de nuestro autor colombiano, El amor en tiempos del cólera. Yo me imagino que ya, pues, muchos de ustedes lo referencian. Es un libro muy maravilloso que se los recomiendo. Eh, y quiero aprovechar ahora como para leerles la contraportada. Hay un párrafo que me gusta mucho y el cual dice así: él se apresuró a ayudarla porque el corpiño estaba ajustado a la fuerza en la espalda con una larga costura de cordones cruzados. No tuvo que terminar, pues el corpiño acabó de soltarse solo por la presión interna y la tetamente astronómica exploró a sus anchas. Florentino Ariza, que no perdió nunca el susto de la primera vez, aún en las ocasiones más difíciles, se arriesgó a una caricia epidérmica en el cuello con la yema de los dedos, y ella se retorció con un gemido de niña consentida, sin dejar de llorar. ¿Sí? En realidad, estos son los amores contrariados entre Florentino Ariza y Fermina Daza, esos amores que medio siglo después lograron consolidarse. Imagínense, pasó todo ese tiempo, ellos durante todos esos años estuvieron enamorados. Y les recomiendo, por último, ¿Dónde viven los monstruos? Es de Mauri Senda. Es, pues, literatura infantil. Es uno de los libros más importantes que hay a nivel mundial, traducido a muchos idiomas. De Mauri Senda, pues, me gustaría así como leérselos ahora. No sé si es un libro que en los niños nos lleva a enfrentar mucho los miedos a través de los monstruos que hay aquí entre los personajes, ¿sí? Entonces voy a hacer la lectura de este libro porque es realmente corto. Quiero enseñarles aquí las ilustraciones. Y dice así:
La noche que Max se puso su traje de lobo y se decidió a hacer faenas de una clase y de otra, en las ilustraciones, su madre lo llamó monstruo y Max le contestó, te voy a comer. Y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Aquí vemos una ilustración. Y el bosque creció y creció hasta que había líneas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular para él y Max se marchó navegando a través del día y de la noche, entrando y saliendo por las semanas y saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max dijo, quietos, y los amansó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear una sola vez, y se asustaron y dijeron que era el monstruo más monstruo de todos. Y le hicieron el rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, que empiece la juerga, monstruos. Lo vemos. Se acabó, dijo Max, y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien que le quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, le envolvió un olor de comida rica y ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron, por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. Y Max dijo, no. Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco particular y les dijo adiós con una mano. Y navegó de vuelta, saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena estaba esperándolo. Y todavía estaba caliente. Como les digo, este es el último libro que les recomiendo, de Maurice Sendak, el escritor norteamericano. Es uno de los libros más importantes que hay en el tema de la literatura infantil, que nos lleva pues a enfrentar los miedos estando muy niños, y que pues ciertamente en el personaje tiende como a alterar, en el personaje y en la atmósfera, tiende a alterar todo ese escenario, toda esa atmósfera, ¿sí? Para dar paso a lo valiente que se convierte el personaje como tal. Más allá de las recomendaciones que le hago, hay un libro de cuentos. En su mayoría les he recomendado pues novelas, poesía, un libro infantil. Aparte de eso, quiero como recomendarles un libro de cuentos, y es precisamente de nuestro autor colombiano. Me gustaría que de nosotros tuviéramos esa oportunidad de explorar más de la literatura del Caribe, de explorar otros autores que pues, han sido muy fundamentales en este ejercicio narrativo aquí en el país, como en el caso de Héctor Abad, William Ospina. En este caso les recomiendo todos los cuentos, 1947, 1992. Son todos los cuentos que escribió Gabriel García Márquez estando joven y hasta determinada edad. De aquí pues rescato mucho lo que es el cuento, su primer cuento, La tercera resignación, y a su vez también La mujer que llegaba a las 6, que es un cuento que me parece maravilloso, de unos diálogos, de una jocosidad muy interesante. También hay un cuento infantil, La luz es como el agua, muy seguramente pues lo van a consultar y les va a gustar mucho para transmitirle esa lectura a los niños. Y un cuento mágico también, Ojos de perro azul. Me parece que tiene una prosa muy impresionante,
con unos personajes anónimos que le dan vida y durante la narración y recrean toda la atmósfera de ese cuento de Gabo. Bueno, yo creo que ya pues finalizando, ya le hice las recomendaciones de los libros. Me resta más pues de que ustedes puedan seguir apasionándose por la lectura, por la escritura. A través de esto se puede llegar muy lejos. A mí los reconocimientos que he tenido pues, a nivel local, departamental, nacional y ciertos estímulos a nivel pues, internacional en México me han servido mucho, más que todo desde una parte motivacional y a mí más que el hecho de que me publiquen, el hecho de que pueda seguir escribiendo y demás, me interesa ganar lectores, tener muchos amigos, primeramente, es algo que lo valoro mucho, que a los lugares en los que vaya, pues me puedan reconocer y yo en lo que les pueda servir en el tema de promoción de lectura para servirles. Ese es mi fuerte, ya llevo años dedicándole a esto y no, pues para ustedes que espero que esos libros que les recomendé los puedan consultar, los puedan disfrutar. Mi contacto pues queda abierto para ustedes que me quieran escribir alguna recomendación, alguna estrategia al respecto en relación con la lectura, con bibliotecas o programas que se puedan trabajar en ese ejercicio narrativo con comunidades, pues quedo al servicio de ustedes. Sí, a la universidad pues le agradezco mucho por esta oportunidad y en realidad ha sido muy fundamental pues el hecho de que haya iniciado este programa y en ese transcurrir pues todo lo que me ha fortalecido en este tema de la lectura y la escritura y más específicamente del programa en el que estoy, que es comunicación social. Pienso que hay otros programas también, como en el caso de filosofía, en el caso de psicología, que tienen pues algo de relación con esto y que requieren también de mucha profundización y de mucha lectura. Les agradezco mucho a ustedes por la atención, por las personas que lograron pues contactarse ahora mismo y lograr ver en vivo esta transmisión. Les mando un abrazo muy fuerte, sí, para ustedes, todos mis compañeros sonadistas. Espero que puedan seguir fortaleciéndose, que se pueda seguir fortaleciendo la universidad, unificándose más estudiantes y que esta pueda convertirse en una de las mejores universidades del país. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por compartir este espacio con ustedes. Un abrazo.